Buenos días, maestra y compañeros. Nosotros somos el equipo 4 y les vamos a hablar sobre el tema de sociedad civil, asociación civil y otras sociedades. El equipo está conformado por Paola Costa, Yasmín Guzmán, Daniel Medrano, Gabriela Navarro, su servidora, y Fernanda Urtuzoastegui. Estos son los temas que vamos a abordar a lo largo de la exposición: asociación civil, sociedad civil y las otras sociedades: sociedad en nombre colectivo, sociedad en comandita simple y sociedad en comandita por acciones. Yo soy Gabriela Navarro y les hablaré sobre el tema de asociación civil. Comenzaremos por definir qué es asociación civil. El Código Civil Federal lo define como la reunión voluntaria de varios individuos, que se les denomina asociados, de manera que no sea enteramente transitoria. Transitorio se define como algo de duración limitada. Se entiende que al reunirse buscan algo más prolongado, para realizar un fin común que no esté prohibido por la ley y que no tenga carácter preponderantemente económico. Es muy importante destacar este último aspecto porque es la principal diferencia entre sociedad civil y asociación civil. Las AC se reconocen por no tener fines lucrativos. Como ejemplo de asociaciones, tenemos el siguiente listado que aparece en el artículo 2687 del Código Civil. Primero, las asociaciones patronales. Esto lo investigué y lo define como organizaciones de empresarios creadas para la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Después, aquellas que reciban donativos, las que administren en forma descentralizada los distritos o unidades de riesgo, aquellas que se dediquen a la enseñanza, obviamente las escuelas, las dedicadas a la investigación científica o tecnológica, las dedicadas a la difusión, promoción de música, artes plásticas, artes dramáticas, etcétera, arte en general, las dedicadas al apoyo a las actividades de educación e investigación artísticas, las dedicadas a la protección, conservación del patrimonio cultural de la nación, así como el arte de las comunidades indígenas, también las dedicadas a la instauración y establecimiento de bibliotecas que formen parte de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, las dedicadas al apoyo a las actividades y objetivos de los museos dependientes del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, las asociaciones de padres de familia, las organizadas con fines políticos o religiosos, las que otorguen becas, las de colonos. Esto lo investigué y un colono es un habitante de una colonia que no es nativo del lugar o que desciende de línea directa por personas que no son nativos, las que se dediquen exclusivamente a la administración de un inmueble de propiedad en condominio, las que se constituyan de forma exclusiva para la realización de actividades de investigación o preservación de la flora y la fauna, y por último, las que se dediquen exclusivamente a la reproducción de especies en peligro de extinción y la conservación de su hábitat. Ahora hablaremos sobre la constitución de una asociación civil. Se conforma primeramente por personas. Aunque el Código Civil Federal no lo señala expresamente, se puede deducir que para constituir una asociación como esta se requiere mínimo de 2 personas, sin tener un límite máximo de asociados. Después, se conforma también por el patrimonio. Este se compone por las aportaciones de los asociados y por el conjunto de activos, bienes y derechos, de carácter económico que adquiere la asociación por cualquier medio lícito y por sus obligaciones, por ejemplo, por las donaciones. Se menciona que no obtienen utilidades, solo pueden tener incrementos patrimoniales, los cuales deben invertirse para poder conseguir sus fines sociales. Por último, se compone por el contrato de la asociación. Este debe constar por escrito y debe tener los siguientes datos. Primero, el nombre de los asociados, la razón social o denominación, el objeto, duración y domicilio, el capital social si lo hubiere y la aportación que cada asociado deba contribuir. En su caso, la manera de distribuirse las utilidades y pérdidas, el nombre de los administradores y las facultades que se les otorguen, el carácter de los asociados y su responsabilidad ilimitada cuando la tuvieren, la fecha y la firma del registrador. Mencionaré ahora los derechos de los asociados, los cuales son los siguientes: los que establezca el estatuto social en su beneficio. Esto quiere decir las normas internas que rigen a la asociación que fueron previstas en el acta constitutiva. Después, asistir a las asambleas que se convoquen. Cada asociado gozará de un voto en las asambleas generales. Solicitar que se convoque a asamblea general de asociados si constituye como mínimo el 5% del total de los asociados. Separarse de la asociación civil previo aviso dando con 2 meses de anticipación. Y vigilar que las cuotas se dediquen al fin que se propone la asociación civil, y con ese objeto pueden examinar los libros de contabilidad y demás papeles de esta.
simplemente para asegurarse que no hay un desvío en los recursos. De los derechos vienen también las obligaciones, que son las siguientes. Todas las que señale el estatuto social, también que cooperarán en el logro del objeto social de acuerdo con el contrato y los estatutos, acatarán y respetarán los acuerdos legalmente tomados en las asambleas generales, y por último, no votarán las decisiones que se encuentren directamente interesados él, su cónyuge, sus ascendientes, descendientes o parientes colaterales dentro del segundo grado. De esta obligación puedo entender que cuando parientes del asociado o él mismo se beneficien de alguna decisión que pueda tomar la asociación, éste no participaría, ya que su elección puede no ser objetiva. Posteriormente, viene la forma en que será administrada una AC. El poder supremo de las asociaciones civiles reside en la Asamblea General. Esta solo se ocupará de los asuntos contenidos en la respectiva orden del día. Recordemos que la orden del día es una lista de puntos que deben ser discutidos en una determinada reunión. Sus decisiones serán tomadas por la mayoría de votos de los miembros presentes. Continuando con el tema de la administración de una AC, en la Asamblea General se resolverán los asuntos siguientes. Sobre la admisión y exclusión de los asociados. En este último caso, solo podrán ser excluidos los asociados por las causas que señalen los estatutos. Sobre la disolución anticipada de la asociación o sobre su prórroga por más tiempo del fijado. Sobre el nombramiento del director o directores cuando no hayan sido nombrados en la escritura constitutiva. Sobre la revocación de los nombramientos hechos. Se refiere más que nada a hacer cambios en el director o directores y designar a alguien más. Y por último, sobre los demás asuntos que le encomienden los estatutos. Pasaremos a la forma de disolución y liquidación de asociaciones civiles. Son por las causas siguientes. Por las previstas en los estatutos, por consentimiento de la Asamblea General, por haber concluido el término fijado para su duración o por haber conseguido totalmente el objeto de su fundación, por haberse vuelto incapaces de realizar el fin por el que fueron fundadas y por último, por resolución dictada por autoridad competente. Ya que se disuelve una asociación civil, los bienes de ésta se aplicarán conforme a como lo determinaron en los estatutos sociales. Si estos no fueron establecidos, será según lo que determine la Asamblea General. En este caso, la Asamblea General solo podrá atribuir a los asociados la parte del activo social que equivalga a sus aportaciones, y los demás bienes se aplicarán a otra asociación o fundación de objeto similar a la extinguida. Ahora les hablaré sobre cómo funciona el sistema contable en las AC. Este dependerá de la política que se adopte respecto a la utilización de los recursos y también sobre la base de acumulación o bien de entradas y salidas de caja. La contabilidad de fondos es una de las características que distinguen a las asociaciones civiles. Se origina por la necesidad de informar acerca del destino de los bienes recibidos. En el primer caso, si la utilización de los recursos se destina al cumplimiento de fines específicos, se utilizará la contabilidad de fondos. En el segundo caso, si los recursos se destinan al cumplimiento de un fin, se utilizará una contabilidad de fondo general. Si la contabilidad se enfoca sobre la base de acumulamiento, recordemos que la base de acumulamiento se refiere a que los ingresos se consideran en el periodo en que se ganan, independientemente de cuando se cobran, y los gastos cuando se contratan en algo, independientemente de su pago. Usualmente es la que utilizan todas las empresas con fines de lucro. Bueno, este incluye los ajustes por depreciación, amortización, cuentas malas, etc. Entonces, es recomendable la contabilidad de entradas y salidas de efectivo para aquellas AC de pocos recursos y con un volumen muy bajo de operaciones. Este es un ejemplo de apertura de una AC, usando el método de contabilidad de fondos. Los socios por cuota son los asociados que tienen una vinculación estrecha con la asociación. El donante es quien realiza normalmente una aportación puntual para ayudar a sufragar los gastos de la entidad, pero sin tener o querer tener esa vinculación tan estrecha. Definiendo esto, se hace un cargo a socios cuota y a socios donativos por sus respectivas cantidades. Se abona a patrimonio social o fondo para por la suma de las cuotas y el donativo, con la leyenda por la suscripción o capital suscrito. Después, hacemos el registro de la exhibición o de las cuotas cobradas. Cargamos a bancos por el importe recibido y abonamos a socios cuota y socios donativo para restar su aportación a las respectivas cuentas. Cuando se procede a hacer el pago por el cual se recibió el donativo, se registra de la siguiente manera.
En el debe se coloca patrimonio social o fondo para por la cifra correspondiente y en el haber la cuenta de bancos para mostrar la salida del dinero. Ahora mostraré el registro utilizando el método de contabilidad de fondo general. Vimos que se utiliza cuando no hay un fin específico, a diferencia del anterior. Cargamos a cuenta de socios por cobrar y abonamos a patrimonio, donde se encuentran las aportaciones de los asociados, y a fondo general, donde están los donativos y que no están destinados a algo en específico. Por la exhibición o las cuentas cobradas se registra así. En el debe colocamos bancos y en el haber cuenta de socios por cobrar para restarle el importe cobrado a la cuenta. Por último, cargamos a patrimonio y a fondo general y abonamos a bancos por el importe del pago o la aplicación de un fondo no específico. Mi nombre es Acosta Fuentes Paola y yo les hablaré sobre la sociedad civil. Primeramente, ¿qué es sociedad civil? De acuerdo al Código Civil Federal, es el contrato por medio del cual los socios se obligan mutuamente a combinar sus recursos o esfuerzos para la realización de un fin común, de carácter preponderantemente económico, pero que no constituya una especulación comercial. En otras palabras, esto quiere decir que es un contrato privado de colaboración entre dos o más personas que desean realizar conjuntamente una actividad con ánimo de lucro. Como ejemplos de este tipo de sociedades se encuentran: número 1, las que constituyen profesionales, como contadores, doctores, ingenieros, arquitectos, abogados, entre otros. 2, las autorizadas para recibir donativos. 3, las que se dediquen a la enseñanza. 4, las dedicadas a la investigación científica o tecnológica. 5, las dedicadas a la promoción y difusión de música, artes plásticas, artes dramáticas, danza, literatura, arquitectura y cinematografía. 6, las dedicadas al apoyo a las actividades de educación e investigaciones artísticas. 7, las dedicadas a la protección, conservación, restauración y recuperación del patrimonio cultural de la nación. 8, las dedicadas a la instauración y establecimiento de bibliotecas que formen parte de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. 9, las dedicadas al apoyo a las actividades y objetivos de los museos dependientes del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 10, las constituidas únicamente con el objetivo de administrar fondos o cajas de ahorro. 11, las organizadas con fines políticos o religiosos. 12, las que otorguen becas. 13, las que se constituyen y funcionen en forma exclusiva para la realización de actividades de investigación o preservación de la flora o fauna silvestre, terrestre o acuática. Y por último, 14, las que se dediquen exclusivamente a la reproducción de especies en protección y peligro de extinción y a la conservación de su hábitat. Las características de la sociedad civil, de acuerdo a su constitución, es que se conforma de los siguientes aspectos. Inciso A: personas. Aunque el Código Civil Federal no lo indica expresamente, de acuerdo a la interpretación del concepto, se desprende que para constituir una sociedad como esta se requiere un mínimo de 2 personas, y sin tener un límite máximo de socios, en donde existen 2 clases de socios: los socios capitalistas, que son quienes aportan capital, y los socios industriales, que otorgan su trabajo. Inciso B: capital. Su capital social se formará de aportaciones, las cuales pueden consistir en: 1, una cantidad de dinero. 2, otros bienes, que esto implicará la transmisión de su dominio a la sociedad. 3, en su industria. Es importante destacar que las aportaciones se encuentran representadas por partes sociales, las cuales pueden ser iguales o desiguales entre los socios. Y por último, inciso C: contrato de la sociedad, el cual debe constar por escrito. Sin embargo, se hará constar en escritura pública cuando algún socio transfiera a la sociedad bienes cuya enajenación debe hacerse en escritura pública. Asimismo, dicho contrato deberá inscribirse en el registro de sociedades civiles para que produzca efectos contra terceros. Este deberá contener: 1, los nombres y apellidos de los otorgantes que son capaces de obligarse. 2, la razón social, y agregando después de esta las palabras sociedad civil, las cuales generalmente se usan abreviadas, SC. 3, el objeto de la sociedad. 4, el importe del capital social y la aportación con que cada socio debe contribuir. Además, también se deberán considerar los siguientes datos: 1, la duración de la sociedad y el domicilio. 2, la manera de distribuir las utilidades y pérdidas. 3, el nombre de los administradores y las facultades que se les otorguen. 4,
el carácter de los socios y su responsabilidad ilimitada cuando la tuvieren. 5. La fecha y la firma del registrador. Es por ello que a falta de alguno de los requisitos señalados anteriormente o la forma prescrita para el contrato de sociedad, solo se producirá el efecto de que los socios puedan pedir en cualquier tiempo que se haga la liquidación de la sociedad conforme a lo convenido. Pero mientras que esa liquidación no se pida, el contrato produce todos sus efectos entre los socios y estos no se pueden oponer a terceros que hayan contratado con la sociedad la falta de forma. El contrato de sociedad no puede modificarse sino por consentimiento unánime de los socios. Con respecto a las ganancias o pérdidas, deberá tomarse en cuenta los siguientes puntos. 1. La sociedad será nula cuando se estipule que las ganancias pertenecen exclusivamente a uno o varios de los socios y todas las pérdidas a otros. 2. No puede estipularse que a los socios capitalistas se les restituya su aporte con una cantidad adicional, haya o no ganancias. Si se llegase a formar una sociedad civil para un objeto ilícito, a petición de cualquiera de los socios o de un tercero interesado, se declarará la nulidad de la sociedad, la cual se pondrá en liquidación. La liquidación de una sociedad civil se procederá conforme a lo siguiente. 1. Se pagarán las deudas sociales que tenga la sociedad civil conforme a la ley. 2. Se les reembolsará a los socios lo que hubieran aportado a la sociedad. 3. Las utilidades se destinarán a los establecimientos de beneficencia pública del lugar del domicilio de la sociedad civil. Es necesario aclarar las diferencias entre sociedad mercantil y civil. Es por ello que una sociedad será de naturaleza mercantil si ha sido constituida bajo la ley correspondiente, es decir, regulada por la Ley General de Sociedades Mercantiles, sin importar la actividad o propósito que realice. Sin embargo, una sociedad será civil si sus fines son de carácter económico, pero no especulativo comercial. Es decir, su fin es lucrar, mas no de obtener un beneficio económico aprovechando las fluctuaciones de precios en el mercado. Por otra parte, las sociedades que no se considerarán de naturaleza civil, de acuerdo al Código Civil, define que las sociedades de naturaleza civil que tomen forma de sociedades mercantiles quedan sujetas al Código de Comercio. Asimismo, no se considerarán sociedades civiles las sociedades cooperativas ni las mutualistas, las cuales se regirán por las respectivas leyes especiales. Los socios que constituyan una sociedad civil tendrán las siguientes obligaciones. 1. Cada socio estará obligado a responder, para el caso de la privación de las cosas que aporta a la sociedad como corresponde a todo enajenante, y a pagar por los defectos de esas cosas como lo está el vendedor respecto del comprador. 2. No puede obligarse a los socios a hacerse una nueva aportación para ensanchar los negocios sociales, a menos que se haya pactado en el contrato de sociedad y cuando el aumento de capital social sea acordado por la mayoría. Los socios que no estén conformes pueden separarse de la sociedad. 3. Las obligaciones sociales estarán garantizadas subsidiariamente por la responsabilidad ilimitada y solidaria de los socios que administren. Los demás socios, salvo convenio en contrario, solo estarán obligados con su aportación. 4. No pueden ceder sus derechos y tampoco pueden admitirse otros socios sin el consentimiento previo y unánime de los demás socios. 5. Los socios gozarán del derecho del tanto. Si varios de ellos quieren hacer uso del tanto, éste les competirá en la proporción que representen. El derecho de tanto es aquel derecho que tienen los accionistas para adquirir o enajenar acciones de la sociedad en la que sean socios. Pero, mientras no se notifique a los demás socios la venta que pretende realizarse con el tercero, ésta no les produce efecto legal alguno. El término para hacer uso del derecho del tanto será de 8 días, contados a partir del día en que reciban aviso del que pretenden enajenar. Por otro lado, se tienen los derechos de los socios, que son los siguientes. 1. El derecho de participar en la administración de la sociedad. 2. Los socios tienen derecho a examinar los estados de los negocios sociales. 3. Los socios no pueden ceder sus derechos sin el consentimiento previo y unánime de los demás asociados. 4. El derecho de los socios para separarse de la sociedad. 5. Los socios gozarán del derecho del tanto. En cuanto a la administración de la sociedad civil, esta puede conferirse a uno o más socios. En caso de que haya socios especialmente encargados de la administración, los demás no podrán contrariar ni entorpecer las gestiones de aquellos, ni impedir sus efectos. Si la administración no se hubiese limitado a alguno de los socios, todos tendrán derecho a concurrir a la dirección y manejo de los negocios comunes. Las decisiones serán tomadas por mayoría.
El nombramiento de los socios administradores no priva a los demás socios del derecho de examinar el estado de los negocios sociales y de exigir la presentación de libros, documentos y papeles, con el objeto de que puedan hacerse las reclamaciones que estimen convenientes. Por consiguiente, el nombramiento de administradores hecho después de constituida la sociedad es revocable por mayoría de votos. Los socios administradores ejercerán las facultades que fueren necesarias al giro y desarrollo de los negocios que formen el objeto de la sociedad. Sin embargo, necesitarán autorización expresa de los socios para realizar las siguientes actividades. 1. Enajenar las cosas de la sociedad, si ésta no ha sido constituida con ese objeto. 2. Empeñarlas, hipotecarlas o gravarlas con cualquier otro derecho real. 3. Tomar capitales prestados. Las facultades que no se hayan concedido a los administradores serán ejercidas por todos los socios, resolviéndose los asuntos por mayoría de votos. Cuando varios de los socios sean encargados indistintamente de la administración, sin declaración de que deberán proceder de común acuerdo, cada uno de ellos podrá practicar separadamente los actos administrativos que crea oportunos. El socio o socios administradores estarán obligados a rendir cuentas siempre que lo pida la mayoría de los socios, aun cuando no sea la época fijada en el contrato de la sociedad. La disolución de la sociedad civil se presentará en cualquiera de los siguientes casos. 1. Por consentimiento unánime de los socios. 2. Por haberse cumplido el término prefijado en el contrato de sociedad. Cuando el término por el cual fue constituida la sociedad civil, si ésta continúa funcionando, se entenderá prorrogada su duración por tiempo indeterminado, sin necesidad de una nueva escritura social. 3. Por la realización completa del fin social o por haberse vuelto imposible la consecución del objeto de la sociedad. 4. Por la muerte o incapacidad de uno de los socios que tengan responsabilidad ilimitada por los compromisos sociales, salvo que en la escritura constitutiva se haya pactado que la sociedad continúe con los sobrevivientes o con los herederos de aquel. En el caso de la muerte de un socio, la sociedad civil hubiere de continuar con los sobrevivientes. Se procederá a la liquidación de la parte que corresponda al socio difunto para entregarla a su sucesión. 5. Por la muerte del socio industrial, siempre que su industria haya dado nacimiento a la sociedad. 6. Por la renuncia de uno de los socios cuando se trate de sociedades de duración indeterminada y los demás no deseen continuar asociados, siempre que esa renuncia no sea maliciosa ni extemporánea. 7. Por resolución judicial. Y para que la disolución de la sociedad civil surta efectos contra un tercero, es necesario que se haga constar en el registro de sociedades, pero no modifica los compromisos contraídos con terceros. Cuando la sociedad se disuelva, se pondrá inmediatamente en liquidación, la cual se practicará dentro del plazo de 6 meses. Deberá hacerse por todos los socios, salvo que convengan en nombrar liquidadores o que ya estuvieran nombrados en la escritura social. En caso de que queden algunos bienes después de cubrir los compromisos sociales y devolver los aportes de los socios, tales bienes se considerarán utilidades y se repartirán entre los socios en la forma convenida. Si no hubo acuerdo, se repartirán proporcionalmente a sus aportes. El capital social y las utilidades solo podrán repartirse después de la disolución de la sociedad civil y previa a la liquidación respectiva, salvo pacto en contrario. En la situación que al liquidarse la sociedad no queden bienes suficientes para cubrir los compromisos sociales y devolver sus partes a los socios, el déficit se considera pérdida y se repartirá entre los asociados. En el supuesto que solo se hubiese pactado lo que debe corresponder a los socios por utilidades, la misma proporción responderán de las pérdidas. En caso de que al término de la sociedad en este hubiese tanto socios capitalistas como industriales y resultase que no hubo ganancias, todo el capital se distribuirá entre los socios capitalistas. De lo contrario, los socios industriales no responderán de las pérdidas. De acuerdo a los aspectos fiscales, en base a lo estipulado en la Ley del Impuesto sobre la Renta, se consideran personas morales con fines no lucrativos a las sociedades y asociaciones civiles y por ende no son contribuyentes del impuesto sobre la renta. En cuanto al registro contable de las sociedades civiles, es importante mencionar que los asientos de apertura de esta sociedad son semejantes a los de la sociedad en nombre colectivo. A continuación se presenta el siguiente ejemplo. 1. Se firma un contrato social ante notario público el 1 de enero de 2019 para la constitución de una sociedad civil denominada Vázquez S.C.
Este agrupa contadores que ofrecen consultoría y asesoría contable. La sociedad paga al notario 5.400 pesos en efectivo y queda de deber 4.600 pesos contra la entrega de la acta constitutiva. El registro en el libro diario sería el siguiente. Asiento número 1, cargo a gastos de constitución por 10.000 pesos. Abono a bancos por 5.400 y acreedores diversos por 4.600, con la leyenda de se paga al notario por la acta constitutiva 5.400 pesos y se queda debiendo 4.600 pesos. 2. Se constituye con un capital de 90.000 pesos en efectivo y la aportación de mobiliario por la cantidad de 20.000, mismos que se suscriben y exhiben por sus socios capitalistas de acuerdo con los siguientes datos. Socio A da una aportación en efectivo de 34.000 pesos, socio B da una aportación en efectivo de 30.000 pesos, socio C da una aportación en efectivo por 26.000 pesos y socio D da una aportación en mobiliario por 20.000 pesos, que sumados nos dan un total de 110.000 pesos. El registro en el libro diario sería el siguiente. Asiento número 2, con cargo a socios por 110.000 pesos, con subcuenta socio A por 34.000 pesos, socio B por 30.000 pesos, socio C por 26.000 pesos y socio D por 20.000 pesos, con abono a capital social por 110.000 pesos, con la leyenda suscripción del capital. Asiento 2A, con cargo a bancos por 90.000 pesos y mobiliario y equipo por 20.000 pesos, con abono a socios por 110.000 pesos y subcuenta socio A por 34.000 pesos, socio B por 30.000 pesos, socio C por 26.000 pesos y socio D por 20.000 pesos, con la leyenda exhibición de los socios por la suscripción de sus partes sociales. 3. La empresa compra equipo de cómputo por 40.000 pesos masiva, de los cuales paga el 50% en efectivo y el restante lo queda a deber. El registro en el libro diario sería el siguiente. Asiento número 3, cargo equipo de cómputo por 40.000 pesos, IVA acreditable por 3.200, IVA por acreditar 3.200, con abono a bancos por 23.200, acreedores diversos por 23.200. Con la leyenda se compra equipo de cómputo por 40.000 pesos, de los cuales se paga el 50% en efectivo y el restante lo queda a deber. El balance general quedaría de la siguiente manera. Vázquez S.C. Estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2019. Del lado de los activos tenemos los circulantes, efectivo y equivalentes de efectivo con 61.400 pesos, IVA acreditable con 3.200 pesos, IVA por acreditar 3.200 pesos. La suma de los activos circulantes nos darían un total de 67.800. Del lado de los no circulantes, propiedad, planta y equipo con 60.000 pesos. La suma del activo no circulante nos darían los mismos 60.000 pesos, que juntos sumarán un total de activos de 127.800. En los pasivos, a corto plazo, los acreedores diversos, con 27.800, y el total de los pasivos nos darían los mismos 27.800. Del lado del capital contable tenemos capital social con 110.000, menos los gastos de constitución de 10.000 pesos. Nos darían un total de capital contable de 100.000 pesos, lo cual la suma del pasivo más el capital nos darían los 127.800 pesos. A continuación tenemos la sociedad en nombre colectivo. La sociedad en nombre colectivo es aquella que existe bajo una razón social en la que todos los socios responden de modo subsidiario, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales según el artículo 25. Las personas que integran la sociedad están subsidiaria, ilimitada y solidariamente obligadas con todos los eventos económicos que la sociedad realice. La responsabilidad subsidiaria significa que para exigir responsabilidad a los socios en lo individual se deberá haberle exigido antes a la persona moral, es decir, primeramente deben haberse liquidado los bienes de la sociedad y posteriormente deben ser ejecutados para el pago de las obligaciones, los bienes particulares de los socios. Por otra parte, la responsabilidad ilimitada significa que los socios responden con todos sus bienes personales, del pago de las deudas y el cumplimiento de las obligaciones sociales. Y por último está la responsabilidad solidaria. Esta significa que los acreedores de la sociedad pueden requerir el cumplimiento de las obligaciones de la sociedad a cualquiera de los socios, siendo individualmente responsables. La razón social se formará con el nombre de uno o más socios, y cuando en ella no figuren todos,
se añadirán las palabras y compañía u otras equivalentes según el artículo 27. Y cuando alguna persona extraña a la sociedad permita que su nombre figure en el de la sociedad, quedará sujeta a la responsabilidad ilimitada y solidaria de los socios. Al igual que la sociedad civil, la sociedad en nombre colectivo se compone de socios capitalistas y socios industriales. Los socios capitalistas son los que aportan dinero, bienes o valores realizables, y los socios industriales son los que aportan trabajo o también conocimientos, lo cual dura todo el tiempo estipulado en la existencia de la sociedad. La finalidad de ambos es la misma, el generar utilidades, ya que éstas se producen por la combinación del capital de trabajo. A continuación tenemos el capital social. Este se encuentra representado por partes sociales nominativas, suscritas y exhibidas por los socios. Por otra parte, la administración de la sociedad estará a cargo de uno o varios administradores, quienes podrán ser socios o personas extrañas a ella, según el artículo 36. Salvo pactar lo contrario, los nombramientos y remociones de los administradores se harán libremente por la mayoría de votos de los socios. También tenemos el órgano supremo de la sociedad. Este se constituye por la asamblea o junta de socios. Representa la reunión de los socios legalmente convocados, cuando menos una vez al año, generalmente con posterioridad al cierre del ejercicio social. Continuando está el órgano de vigilancia. Este corresponde a todos los socios no administradores, quienes podrán nombrar un interventor que vigile los actos de sus administradores y tendrán el derecho de examinar el estado de administración, contabilidad y papeles de la compañía, haciendo las reclamaciones que estimen convenientes, según el artículo 47. Respecto a la información financiera, tenemos que la cuenta de administración se rendirá semestralmente, si no hubiere pacto sobre el particular, y en cualquier tiempo en que la acuerden los socios, de acuerdo al artículo 43. Cabe mencionar que lo que percibirán los socios industriales por alimento se computará en los balances anuales, a cuenta de utilidades, sin que tengan la obligación de reintegrarlo en los casos en que el balance no arroje utilidades, o las arroje en cantidad menor. Los socios capitalistas que administren podrán percibir periódicamente, por acuerdo de la mayoría de los socios, una remuneración con cargo a gastos generales, de acuerdo al artículo 49. De acuerdo con la rescisión del contrato, este podrá rescindirse respecto a un socio. Como primer punto, por el uso de la firma o el capital social para negocios propios. Segundo punto, por infracción al pacto social. Tercer punto, por infracción a las disposiciones legales que rigen el contrato social. Cuarto punto, por comisión de actos fraudulentos o dolosos contra la compañía. Y por último, por quiebra, interdicción o inhabilitación para ejercer el comercio, de acuerdo al artículo 50. Ahora tenemos lo referente a la observación. La sociedad en nombre colectivo tiene poca aceptación en el mundo actual de los negocios debido a que los socios responden de forma subsidiaria, ilimitada y solidariamente con su patrimonio personal sobre las operaciones legalmente celebradas por la sociedad. No están limitadas a sus aportaciones. Por ser solidarios e ilimitados, los acreedores de la sociedad pueden requerir a cualquiera de los socios para dar cumplimiento a las obligaciones sociales, siendo individualmente responsables de estas. En este caso, se puede afectar al patrimonio personal de un socio y no el de los otros. A causa de la responsabilidad solidaria e ilimitada, en estas sociedades no participan muchos socios y por tanto no son significativas por no reunir capitales importantes. Esta sociedad tiene las siguientes peculiaridades. 1. Los socios no pueden dedicarse a negocios del mismo género de lo que constituyan el objeto de la sociedad. 2. La sociedad está fundada sobre el crédito personal de los socios y la recíproca confianza de ellos. Ahora bien, mencionaré información acerca del registro contable de este tipo de sociedades. Considerando que en este tipo de sociedad existen dos tipos de socios, capitalistas e industriales, se abrirán las siguientes cuentas. 1. Capital social. 2. Aportaciones. Y 3. Cuentas colectas. Por la necesidad de llevar un control contable por cada uno de los socios,
Se acostumbra a llevar un mayor auxiliar por cada una de las cuentas de capital social y para las aportaciones, de tal manera que se conozcan a todos y cada uno de los socios en cuanto a sus aportaciones pendientes en relación con el capital comprometido. No entraré en detalle con la cuenta de capital social, ya que considero que es una cuenta con la que estamos relacionados y sabemos su funcionalidad. Por otra parte, la cuenta de aportaciones resulta similar a la cuenta de socios en las sociedades de responsabilidad limitada y a la de accionistas en la anónima. Por tanto, su movimiento será semejante y su saldo representará las exhibiciones pendientes por parte de los socios. En la cuenta cuentas colectas se cargan todas las cantidades que se vayan entregando al socio o socios industriales por concepto de alimentos, de acuerdo a lo que establece la ley. Se abona con cargo a las utilidades del ejercicio cuando se acuerde la distribución de las utilidades a favor de los socios industriales. Al final del ejercicio social, esta cuenta tendrá saldo deudor y deberá aparecer dentro del activo en el caso de que se hayan obtenido utilidades en el ejercicio. En el caso de que se hubiera obtenido pérdida al ejercicio, esta cuenta se considerará como de resultados. Lo mismo sucederá cuando la utilidad sea menor al importe de las cantidades retiradas por los socios para sus alimentos. Lo que se mencionó anteriormente fue referente a la sociedad anónima con capital fijo. Ahora nos enfocaremos con las de capital variable. Aquí, además de las cuentas señaladas por la sociedad en nombre colectivo de capital fijo, se llevarán las siguientes cuentas de orden. 1. Partes sociales y 2. Emisión de partes sociales. En la cuenta partes sociales, esta aumentará cuando el capital suscrito aumente, en tanto no sobrepasen el importe del capital social autorizado. Esta disminuye cuando el capital suscrito disminuya, en tanto no sobrepasen el importe del capital social autorizado. El saldo será deudor y significará el capital pendiente de suscribir. En la cuenta emisión de partes sociales, esta va a disminuir cuando el capital suscrito disminuya, en tanto no sobrepasen el importe del capital social autorizado. Y va a aumentar cuando el capital suscrito aumente, en tanto no sobrepasen el importe del capital social autorizado. Este saldo será acreedor, significa el capital pendiente de suscribir. A continuación veremos un ejemplo de registro contable en caso de sociedad de nombre colectivo. Punto número 1. Una sociedad de nombre colectivo tiene un capital de 500,000. Ahí se fue un cero de más. Punto número 2. Los socios exhiben 40% en efectivo y 20% con mobiliario de equipo. Punto número 3. La empresa paga al notario 7,400 en efectivo y queda a deber 4,600 contra la entrega del acta constitutiva. Punto número 4. En una junta, los socios acuerdan decretar el 50%. Punto número 5. Según el punto anterior, los socios exhiben 60% con mobiliario de equipo. Punto número 6. La empresa compra equipo de cómputo por 100,000, de los cuales paga 30% en efectivo y el restante lo queda a deber. En el asiento número 1 tenemos un cargo a socios cuenta aportación por 500,000 y tenemos un abono a capital social por 500,000, con la leyenda por capital suscrito. En el asiento número 2 vamos a cargar a bancos 200,000, también un cargo a mobiliario de equipo de oficina por 100,000 y un abono a socios cuenta aportación por 300,000. La leyenda: los socios exhiben 40% en efectivo y 20% con mobiliario de equipo. Haremos un asiento 2A, en el cual cargaremos a partes sociales en tesorería por 100,000 y un abono a depositante de partes sociales por 100,000. Esto por la aportación en especie. En el registro número 3 realizaremos un cargo a gastos de construcción por 12,000 y abonaremos a bancos 7,400 y también un abono a acreedores 4,600. Con la leyenda: la empresa paga al notario 7,400 en efectivo y queda a deber 4,600 contra la entrega del acta constitutiva. En el asiento número 4 realizaremos un cargo a exhibiciones decretadas por 100,000
y un abono a socios cuenta aportación por 100,000. Esto por el decreto del 50%. En el asiento número 5, cargaremos a mobiliario de equipo de oficina por 60,000 y un abono a exhibiciones decretadas por 60,000. Esto ya que los socios exhiben 60% con mobiliario de equipo. Realizaremos un asiento 5A en el cual haremos un cargo a partes sociales en tesorería por 60,000 y un abono a depositante de partes sociales por 60,000 también. Esto por la aportación en especie. En el asiento número 6 realizaremos un cargo a equipo de cómputo por 100,000 y abonaremos a bancos 30,000 y acreedores por 70,000. Esto ya que la empresa compra equipo de cómputo por 100,000, pagando 30% en efectivo y el restante queda a deber. Mi nombre es Yasmín Guzmán y yo les voy a hablar sobre la sociedad en comandita simple. Como primer punto, ¿qué es la sociedad en comandita simple? Bueno, esta sociedad es la que existe bajo una razón social y se compone de uno o varios socios comanditados que aportan trabajo a la sociedad y que pueden aportar o no capital. Y también está la de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus aportaciones. Las características de esta sociedad son, como primer punto, la razón social, la cual en el artículo 52 de la Ley General de Sociedades Mercantiles nos menciona que se formará con los nombres de uno o más comanditados seguidos de la palabra y compañía u otras equivalentes. A esto se le agregan siempre las palabras sociedad en comandita o su abreviatura S en C. La administración de la sociedad corresponde únicamente a los socios colectivos. La representación de la sociedad la tienen solo los socios colectivos. A los socios comanditarios les está prohibido el uso de la firma social, ya que estos solamente se limitan al pago de sus aportaciones. La transmisión de participaciones requiere el acuerdo del resto de los socios y no pueden emitir ni garantizar obligaciones con otros valores negociables agrupados en emisiones. La sociedad en comandita simple se divide en dos clases de socios. Por un lado tenemos a los socios comanditados y por el otro los socios comanditarios. Estos dos tipos de socios se diferencian en que el socio comanditado es aquel que asume una responsabilidad ilimitada y subsidiaria, mientras que el comanditario asume una responsabilidad limitada a la suscripción del aporte. Sin embargo, el socio comanditario quedará obligado solidariamente para con los terceros por todas las obligaciones de la sociedad en que haya tomado parte cuando ejercen actos de administración o tengan poder como administradores. Como siguiente punto está el capital social, el cual está representado por la suma de aportaciones en dinero o en especie hecha por los socios. Este se debe dividir según la responsabilidad de los socios, separando el capital comanditado del capital comanditario. Otra característica es la administración, la cual ésta se constituye del Consejo de Administración y estará a cargo de uno o varios administradores, quien podrán ser socios comanditados o personas ajenas a ella. En el artículo 54 de la Ley General de Sociedades Mercantiles nos dice que el socio o socios comanditarios no pueden ejercer actos alguno de administración ni aún con el carácter de apoderados de los administradores, pero las autorizaciones y las vigilancias dadas o ejercidas por los comanditarios en los términos del contrato social no se considerarán actos de administración. Como siguiente punto está el órgano supremo de la sociedad, el cual está constituido por la asamblea o junta de socios, la cual representa la reunión de los socios legalmente convocados cuando menos una vez al año. El siguiente punto es el órgano de vigilancia, el cual corresponde a los socios comanditados, no a los administradores y a todos los socios comanditarios, los cuales podrán nombrar a un interventor que pueda vigilar los actos de los administradores, y ellos tendrán el derecho de examinar toda la información financiera y papeles de la sociedad, haciendo las reclamaciones que consideren convenientes para la misma. De la información financiera. En el artículo 43 de la Ley General de Sociedades Mercantiles nos habla que la cuenta de administración se rendirá semestralmente
si no hubiese pactos sobre el particular y en cualquier tiempo en que lo acuerden los socios. Y por último está la rescisión del contrato, la cual es aplicable a todo lo señalado en la sociedad en nombre colectivo. Como observaciones se tiene que este tipo de sociedad tiene poca aceptación en esta época debido a que los socios comanditados responden de manera ilimitada por esta sociedad, lo que les genera una desventaja contra los socios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus aportaciones. A causa de la responsabilidad solidaria e ilimitada con la que cuentan los socios comanditados, estas sociedades no tienen muchos socios que participen en ella, por lo tanto no se reúne una gran cantidad de capital. Otra razón por la que no tiene una buena aceptación es que está fundada sobre el crédito personal de los socios comanditarios y la recíproca confianza entre ellos. Los aspectos contables. Las cuentas que se utilizan en este tipo de sociedad, las cuales nos ayudan en el registro apropiado en los diversos conceptos de capital son el capital social comanditado, el capital social comanditario, los socios comanditados y los socios comanditarios. En las cuentas del capital comanditado y en el capital comanditario se van a acreditar del importe del capital social a la fecha de la constitución de la empresa, así como de todos los aumentos que se vayan a hacer al capital durante la vida de la sociedad, siempre que se hayan cumplido todos los requisitos legales. En estas cuentas se cargará a las disminuciones que se hagan al capital social después de haber llenado los requisitos de ley. Por otro lado, en las cuentas de socios se cargará del capital social suscrito y se abonarán de los pagos que vayan realizando los socios. El saldo de estas cuentas es deudor y representa las exhibiciones pendientes de cubrir. Ahora les explicaré un ejemplo del registro contable de las sociedades en comandita simple. Como primer registro contable se tiene que una sociedad en comandita simple tiene un capital suscrito de 400,000, el cual se está dividido entre socios comanditados en 250,000 y socios comanditarios en 150,000. Como asiento de apertura se tiene que se va a cargar a socios comanditados 250,000 y socios comanditarios 150,000 con abono a capital social comanditados 250,000, capital social comanditario 150,000. En el segundo registro contable, tanto los socios comanditados como los comanditarios acuerdan exhibir un 30% en efectivo y un 20% con mobiliario y equipo, quedando el asiento con cargo a bancos con la cantidad de 120,000 y a almacén con 80,000, abonando a socios comanditados 125,000 y socios comanditarios 75,000. En el tercer registro contable, la empresa paga al notario 8,500 en efectivo y queda a deber 6,500 a la entrega del acta constitutiva. El asiento queda con cargo a gasto de constitución 15,000 pesos contra un abono a bancos de 8,500 y acreedores de 6,500. En el quinto registro contable, la Junta de Socios acuerda hacer un decreto del 50% a favor de los socios comanditados, quedando los asientos a un cargo a exhibiciones decretadas comanditados por 62,500 y un abono a socios comanditados por 62,500. En el quinto registro contable, según con el punto anterior, los socios exhiben un 60% con mobiliario y equipo, quedando el asiento un cargo a mobiliario y equipo de oficina por 36,500 y un abono a exhibiciones decretadas comanditados por 37,500. Y como asiento 5A se carga a partes sociales en tesorería comanditados los 37,500 contra depositante de partes sociales comanditados 37,500. En el sexto registro contable, los socios comanditarios acuerdan hacer un decreto del 50%, quedando los asientos con un cargo a exhibiciones decretadas comanditarios los 37,500 contra un abono a socios comanditarios de 37,500. En el séptimo registro contable, según el punto anterior, los socios exhiben un 50% con equipo de cómputo, quedando el asiento
con cargo a equipo de cómputo por 22.500 y un abono a exhibiciones decretadas comanditarios de 22.500. Como asiento 7A, se realiza un cargo a partes sociales en tesorería comanditarios por 22.500 contra depositante de partes sociales comanditarios por 22.500. Como último asiento, se realiza un ajuste a las cuentas de exhibiciones decretadas donde se carga a socios comanditados 25.000 y a socios comanditarios 15.000 contra exhibiciones decretadas comanditados 25.000 y exhibiciones decretadas comanditarios 15.000. Soy María Fernanda Ortuzástegui González y les voy a presentar el tema de sociedad en comandita por acciones. Como concepto tenemos que la sociedad en comandita por acciones es la que se compone de uno o varios socios comanditados que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales y de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus acciones. De acuerdo con sus características, tenemos como primera su normatividad. Esta sociedad se rige por las reglas relativas a la sociedad anónima, excepto su razón social, el capital, las obligaciones de los socios y la rescisión del contrato. Posteriormente, la razón social se formará con los nombres de uno o más socios comanditados, seguidos de las palabras y compañía, o bien bajo una denominación social agregándose las palabras sociedad en comandita por acciones o su abreviatura S.en.C. por A. El capital social estará dividido en acciones y no podrán cederse sin el consentimiento de la totalidad de los comanditados y el de las 2/3 partes de los comanditarios. También se encuentran las obligaciones, que por mencionar algunas tenemos que cualquier persona, socio o extraño a la sociedad que figure su nombre en la razón social quedará sujeta a una responsabilidad ilimitada y solidaria. El ingreso o separación de un socio no impedirá que continúe la misma razón social. Si el nombre de socio que se separa aparece en la razón social, deberá agregarse la palabra sucesoras. El socio o socios comanditarios no pueden ejercer acto alguno de administración, ni aun con el carácter de apoderados de los administradores, pero las autorizaciones y vigilancia dadas o ejercidas por los comanditarios en los términos del contrato social no se reputarán actos de administración. También serán responsables solidariamente para con los terceros, aun en las operaciones en que no hayan tomado parte, si habitualmente han administrado los negocios de la sociedad. Los socios comanditados que tienen una responsabilidad subsidiaria, ilimitada y solidaria de las obligaciones sociales podrán estipular que la responsabilidad de alguno o algunos de ellos se limita a una porción o cuenta determinada. Los socios, ni por cuenta propia ni por ajena, podrán dedicarse a negocios del mismo género de los que constituye el objeto de la sociedad, ni formar parte de sociedades que los realicen, salvo con el consentimiento de los demás socios. Ahora bien, de acuerdo con la rescisión del contrato, este podrá rescindirse respecto a un socio. 1. Por uso de la firma o del capital social para negocios propios. 2. Por infracción al pacto social. 3. Por infracción a las disposiciones legales que rijan al contrato social. 4. Por comisión de actos fraudulentos o dolosos contra la compañía. Y 5. Por quiebra, interdicción o inhabilitación para ejercer el comercio. Como observación respecto a esta sociedad, tenemos que la sociedad en comandita por acciones es una forma social que reúne los elementos de la sociedad en comandita simple y de la sociedad anónima. Esta forma social se emplea cuando los socios fundadores desean llevar el manejo y dirección de la sociedad. Para su constitución se requiere que el capital esté suscrito y exhibido el 20% del importe de las acciones pagaderas en numerario y la totalidad de las acciones que deban pagarse con bienes distintos de numerario. Los accionistas comanditados responden a las obligaciones sociales de manera solidaria, subsidiaria e ilimitada, y los comanditarios responden hasta el monto de sus aportaciones. No existe una ventaja significativa sobre lo que ofrece la sociedad anónima, y tiene la desventaja de la responsabilidad solidaria, subsidiaria e ilimitada de los accionistas comanditados. Ahora mencionaré alguna información sobre el registro contable de esta sociedad. Las cuentas peculiares de este tipo de sociedad son acciones emitidas, emisión de acciones, accionistas comanditados, accionistas comanditarios, capital social comanditado y capital social comanditario. Las cuentas acciones emitidas y la de emisión de acciones son cuentas de orden.
La de acciones emitidas es de saldo deudor y la de emisión de acciones es de saldo acreedor, y solo se usarán en caso de que la sociedad sea de capital variable. En su saldo se representará el capital social pendiente de suscribir. La cuenta de accionistas comanditados y accionistas comanditarios son de saldo deudor y representan el capital pendiente de exhibir por parte de los accionistas. Y las cuentas de capital social comanditado y capital social comanditario son de saldo acreedor y estas representan el capital suscrito por parte de los accionistas. A continuación les mostraré un ejemplo del registro contable de una sociedad en comandita por acciones de capital fijo. Como punto 1, la sociedad denominada Lili S en C por A se constituyó con un capital fijo de 100,000 pesos, representado por 1,000 acciones de 100 pesos cada una. En el punto 2, los accionistas comanditados suscriben 100 acciones, lo que importa 10,000 pesos, mientras que los accionistas comanditarios se comprometen con 900 acciones que hacen un total de 90,000 pesos. En el punto 3, los accionistas comanditados, como los comanditarios, deciden exhibir 50% en efectivo en el momento de la constitución de la sociedad. Posteriormente, se decreta una exhibición del 30%, la cual se paga en efectivo. Los gastos de organización, así como la impresión y autorización de las acciones, ascendieron a 4,000 pesos. En el punto 2, los accionistas comanditados suscriben 100 acciones, lo que importa 10,000 pesos, mientras que los accionistas comanditarios se comprometen con 900 acciones que hacen un total de 90,000. Aquí cargamos a accionistas comanditados por 10,000 pesos y a accionistas comanditarios por 90,000. Después abonamos a capital social comanditado por 10,000 pesos y a capital social comanditario por 90,000. En la leyenda, por la suscripción de 1,000 acciones de las cuales corresponden 100 a los accionistas comanditados y 900 a los comanditarios. En el punto 3, tanto los accionistas comanditados como los comanditarios deciden exhibir el 50% en efectivo en el momento de la constitución de la sociedad. Aquí cargamos a bancos por 50,000 pesos y abonamos a accionistas comanditados por 5,000 pesos, que es lo que equivale al 50% de los 10,000 pesos que suscribieron. Y también abonamos a accionistas comanditarios por 45,000, que es lo que equivale al 50% de los 90,000 que suscribieron. Como leyenda, por el 50% del capital exhibido, el cual se paga en efectivo. Continuando con el punto 3, se decreta una exhibición del 30%, la cual se paga en efectivo. Aquí cargamos a exhibiciones decretadas por 30,000 pesos y abonamos a accionistas comanditados por 3,000 y accionistas comanditarios por 27,000. Como leyenda, por el 30% de la exhibición que se decreta en efectivo. Aquí estamos viendo la continuación del asiento anterior por la exhibición que se decretó. Aquí cargamos a bancos por 30,000 pesos y abonamos exhibiciones decretadas por los mismos 30,000. Como leyenda, por el pago en efectivo decretado anteriormente. Como último punto, los gastos de organización, así como la impresión y autorización de las acciones, ascendieron a 4,000 pesos. Aquí cargamos a gastos de organización por los 4,000 y abonamos a bancos por los mismos 4,000. Como leyenda, para los gastos de constitución de la sociedad. Para finalizar, les mostraré un ejemplo del registro contable de una sociedad en comandita por acciones de capital variable. Como primer punto, la sociedad Lili S en C por A de CB solicitará un capital de 1,000,000 de pesos y suscribirá 50%, repartido en 15% entre los socios comanditados y el resto entre los socios comanditarios. Como punto 2, también consideraremos que el momento de la apertura se exhibieron 30% en efectivo por ambos tipos de accionistas. En el primer punto tenemos que la sociedad de Lili S en C por A de CB solicitará un capital de 1,000,000 y suscribirá 50% repartido en 15% entre los socios comanditados y el resto entre los socios comanditarios. Aquí cargamos acciones emitidas por 1,000,000 y abonamos a emisión de acciones también por 1,000,000, con la leyenda de por el capital autorizado. Como continuación del asiento anterior, pero ahora para registrar la suscripción, recordemos que se solicitó un capital de 1,000,000 de pesos y quieren suscribir el 50%, lo que equivale a 500,000 pesos. Estos 500,000
se componen por el 15% de los socios comanditados y el 85% por los socios comanditarios, por lo que cargamos a accionistas comanditados por 75,000 y a accionistas comanditarios por 425,000. Después, abonamos acciones emitidas por los 500,000 pesos, como leyenda por la suscripción de las acciones. Continuando con el punto anterior, se carga a emisión de acciones por 500,000 pesos y se abona capital social comanditado por 75,000 y a capital social comanditario por 425,000. Como leyenda, por la suscripción del 50% de capital social autorizado. El punto 2 nos dice que también consideremos que en el momento de la apertura se exhibirá 30% en efectivo por ambos tipos de accionistas. Aquí cargamos a bancos por 150,000 y abonamos a accionistas comanditados por 22,500 y a accionistas comanditarios por 127,500. Recordemos que esas cantidades las sacamos del monto suscrito. Como leyenda, para registrar el 30% del capital exhibido por accionistas en efectivo por las aportaciones de los socios. Cuadro comparativo entre la asociación civil y sociedad civil. Como primer punto está la asociación civil, la cual está regida por la Ley General de Sociedades Mercantiles. Esta se caracteriza porque existe bajo una denominación y está compuesta exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones y es sin ningún fin lucrativo. Después está la sociedad civil, que ésta se rige por el Código Civil y es un conjunto de personas físicas y morales que se unen para crear una persona moral para lograr un fin común y así poder generar una ganancia sin realizar actos de comercio. Estas personas son llamadas socios. Cuadro comparativo entre la sociedad en nombre colectivo, sociedad en comandita simple y sociedad en comandita por acción. Primero está la sociedad en nombre colectivo, la cual se caracteriza porque existe bajo una razón social y en la que todos los socios son responsables de modo subsidiario, ilimitada y solidaria ante los socios. Después está la sociedad en comandita simple, la cual existe bajo una razón social y se compone de uno o varios socios comanditados que aportan trabajo a la sociedad y que pueden aportar o no capital, y también de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus aportaciones. Por último está la sociedad en comandita por acción, la cual se compone de uno o varios socios comanditados que responden de forma ilimitada y solidaria ante las obligaciones sociales, y de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus acciones. Estos tres tipos de sociedad están regidas por la Ley General de Sociedades Mercantiles. En resumen, con la información anteriormente dada y los ejemplos de su registro contable, se muestra que existe una notoria diferencia entre una asociación y una sociedad civil, principalmente en que la asociación civil no es de carácter preponderantemente económico, esta no busca lucrar, se sostiene por donaciones y su patrimonio está constituido por aportaciones. Su fin es altruista. La sociedad civil sí es de carácter preponderantemente económico, sin especulación comercial. Por especulación comercial nos referimos a que no busca un beneficio económico por la inversión de un capital. Esta busca lucrar y sus socios están obligados a dar aportaciones. Por otra parte, se vieron otras sociedades como lo son la sociedad en nombre colectivo, la sociedad en comandita simple y la sociedad en comandita por acciones. Estas tres tienen la similitud de que se componen por una razón social, pero cada una se constituye de manera diferente. Estamos de acuerdo en que estos temas son de vital importancia al momento en que nosotros queramos formar una sociedad, ya que nos damos cuenta que existen más sociedades de las que comúnmente conocemos. Esperemos que los temas hayan quedado claros y que nuestra explicación haya sido congruente y concreta. Muchas gracias por su atención.